Hola y bienvenido a tu canal ADEXTV. En esta ocasión te voy a enseñar a cómo cambiar la contraseña del Wi-Fi desde tu teléfono Android o iOS. Así que sin más preámbulos, dentro vídeo. Bueno, lo primero que tenemos que hacer es ir a los ajustes de nuestro teléfono, ¿vale? Y una vez estemos aquí, nos vamos a ir al apartado de conexiones, ¿vale? Aquí vamos a seleccionar la primera opción, la red a la cual estamos conectados en este momento. Aquí nos va a aparecer la red y le vamos a dar a la rueda dentada, ¿vale? Lo estoy haciendo en un teléfono Samsung, pero este proceso es válido para cualquier teléfono Android y también para iOS. Y aquí vamos a elegir la opción de administrar router. Ojo, muy importante, si a ti no te aparece esta opción, tienes que saber tu dirección IP para poder entrar a tu router y luego proceder a cambiarle la contraseña, ¿vale? ¿Cómo sabemos nuestro IP? Pues muy fácil, le vamos a dar al botón de ver más, vale, bajamos aquí y nos vamos a ir a este apartado donde dice ajustes de IP. Por defecto viene en opción de DHCP, nosotros le vamos a dar a estático y aquí nos aparece el IP que nos interesa, ¿vale? Que sería la puerta de enlace para poder entrar a nuestro router. Entonces copias esta dirección IP y lo pegas en tu navegador de preferencia, ya sea Google Chrome o cualquier otro navegador que uses. Eso si no te aparece la opción de administrar router. Si a ti te aparece esta opción, directamente le das a administrar router y se nos va a abrir ya la página de nuestro router, ¿vale? Aquí en nuestro navegador. Entonces aquí nos está pidiendo el nombre de usuario y la contraseña. Os va a aparecer en pantalla las combinaciones que por defecto vienen en los routers, ¿vale? Tú vas probando uno a uno y seguramente alguna de ellas te funcione. En mi caso el nombre de usuario es user y la contraseña pues también va a ser user, ¿vale? Entonces le damos a iniciar sesión. Esto, como estáis viendo, pues es un router de la compañía Digi. Entonces aquí se nos ha abierto ya el panel de configuración de nuestro router. ¿Y qué tenemos que hacer? Pues darle aquí donde pone configuración WLAN, ¿vale? Si le hacemos un zoom, aquí nos va a aparecer esta opción, configuración WLAN. Le damos ahí, alejamos un poquito y ahora nos vamos a ir donde dice configuración de SID WLAN. Le damos ahí y aquí ya nos está apareciendo la opción, ¿vale? Tenemos dos redes Wi-Fi, ¿vale? Una que es 2.4 GHz y la otra que es 5G, ¿vale? Que la tenemos aquí. Entonces, ¿qué vas a hacer? Pues desde aquí vas a poder cambiar tu contraseña en este apartado, ¿vale? Cambias la contraseña y también de paso vas a poder cambiar el nombre de tu red Wi-Fi, un nombre personalizado, ¿vale? Así como lo tengo yo. Entonces aquí sencillamente pones tu contraseña, ¿vale? La que quieras. Luego aquí te vas al apartado de 5G, ¿vale? Aquí lo mismo. Pones tu nueva contraseña y le das al botón de aplicar, ¿vale? Que te está apareciendo aplicar. Le das ahí y ya automáticamente se te va a cambiar la contraseña que hayas elegido en tu router, ¿vale? En tu conexión Wi-Fi. Muy importante, tienes que también, una vez que hayas cambiado la contraseña de tu Wi-Fi, tienes que también cambiarlo en todos tus dispositivos a la cual estés conectado, ¿vale? A esa red, para que tengas conexión de navegación. Entonces de esta manera vas a poder cambiar tu contraseña Wi-Fi desde tu teléfono Android. Si te ha gustado este vídeo, te invito a que me dejes un suculento like, te suscribas, lo compartas con tus amigos porque la información se comparte y que actives la campanita para que YouTube te avise de todos los vídeos que sube tu canal ADEXTV. Así que conmigo será hasta el próximo vídeo. Goodbye. Soy de acero, certero, corazón de hielo. No lo intentes derretir. Ella me tiene en su pensamiento.